Abramos nuestras Biblias a Marcos capítulo 4. Amén. Aquí vamos a leer en el versículo 10. Lo que está pasando aquí es Jesús acaba de dar la parábola del sembrador. Y luego en el versículo 10, ahí en el capítulo 4, dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Un versículo bastante difícil es este, porque dice: para que viendo, no vean. No sea que se arrepientan, parece que es lo que está diciendo el Señor. No sea que se conviertan, entonces mejor no les digo exactamente cómo es para que no se vuelvan. Y es un versículo bastante difícil. Aquí el Señor está hablando, dice ahí, de Isaías. En Isaías capítulo 6 es donde aparece este versículo. Ahora, el libro de Marcos, el autor no se sabe, pero la tradición dice que Juan Marcos fue el que escribió el libro de Marcos, y sus escritos están basados en prédicas y en conversaciones con Pedro. O sea, parece como que es basado bastante en el testimonio de Pedro, pero Juan Marcos fue el que escribió este libro. Y aquí en Marcos encontramos tres tipos de personas, o tres audiencias de Jesús. Uno es la multitud, el pueblo. El otro son los fariseos y el otro son los discípulos. Y aquí en Marcos nadie sabía quién era Jesús. De la multitud, ni los fariseos ni los discípulos sabían quién era Jesús. Ahora avancemos al capítulo 6 de Marcos, en el versículo 50. Antes de leer ahí, vamos a ver qué está pasando en el capítulo 6. El capítulo 6 aquí registra cuando Jesús envía a los 12 apóstoles. Luego regresan los 12 apóstoles y les da de comer a los 5,000. Entonces, como los apóstoles acaban de ir a hacer milagros y luego regresan con Jesús, ya ellos vienen un poco entendidos de que hay poder en Jesús, pero todavía no saben quién es Jesús, y al contrario, ellos ya empezaron a sentirse que nosotros podemos también. Entonces sucede lo de los panes. Pero leamos en el versículo 50, Marcos 6:50. Dice: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí Jesús está caminando sobre el agua, ellos lo vieron, se asustaron, pero él le dice: soy yo, no se asusten. Pero ahí dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cuando yo leí esto dije: ay, qué esperanza, ¿verdad? Los discípulos caminando a la par de Jesús, y aquí dice que estaban endurecidos sus corazones. Marcos está escribiendo este
esta historia y va vinculada una con la otra. Si vamos a Marcos, a capítulo 8. El versículo 17. Jesús está hablando de la levadura de los fariseos. Empecemos en el 14. Marcos 8:14 dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Del capítulo 6 al capítulo 8 han pasado varias cosas y les está diciendo: ¿todavía tienen su corazón endurecido? Está hablando del mismo tema. Marcos se está enfocando mucho en que ellos no percibían, tenían su corazón endurecido. ¿Cuántos tienen el corazón endurecido hoy? No levanten la mano. Pero cuando uno piensa el corazón endurecido, es el corazón que no viene al servicio. Cuando uno piensa el corazón endurecido, uno piensa el que no le interesan las cosas del Señor. Pero nosotros que nos arreglamos, hasta se pusieron corbata algunos. No, nosotros no. Hay un interés. Entonces no tenemos corazón endurecido. Pero aquí en estos capítulos de Marcos dice, primero el autor dice que tenían el corazón endurecido. Y luego dice que Jesús les dijo: ¿todavía tienen el corazón endurecido? Al final del libro de Marcos, no tienen que ir ahí, pero cuando Jesús resucita, los regaña por su incredulidad y por su dureza de corazón. En el último capítulo, en el versículo 14, les dice, los regaña por incrédulos y por su dureza de corazón. Ahora, regresando a Marcos 4, lo que leímos al principio, Jesús les empezó diciendo que les habla con parábolas para que viendo no vean. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo para que viendo no vean? Vamos a Isaías capítulo 6, porque ahí va a ser importante empezar ahí. En el capítulo 6, verso 10, es donde dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. De ahí fue lo que Jesús dijo, de ahí lo está sacando. ¿Y qué está sucediendo aquí? Isaías vio la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de ese? Todo esto es muy conocido en Isaías. Es el capítulo que todos conocen en Isaías, donde le pone el carbón en los labios. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Pero antes de meternos ahí, solo para quedarnos que en Marcos hay algo que el Señor está tratando de hablar al corazón endurecido. Y aquí Isaías dice, habla de los ojos para que viendo no vean, habla de los oídos y habla del corazón. Y en Marcos, cabal, ahí en Marcos 7, habla en el versículo 14 de el corazón. Y luego habla de la sanidad de un sordo. Y luego en el capítulo 8, después de que les dijo todavía están endurecidos, habla de un ciego, cómo lo sanó, hablando de estas tres cosas: el corazón
el sordo y el ciego. ¿Qué es un corazón endurecido, hermanos? ¿Qué es un corazón endurecido? Para no pasar mucho tiempo viendo, tal vez solo vayamos a Hebreos 13, por favor. Empecemos en el versículo 12. ¿Dije Hebreos 13 o Hebreos 3? 3, ok. No estaba seguro si los había ya confundido yo. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Sigamos ahí. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Sigamos al próximo versículo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí Pablo les está hablando de que no se endurezcan por el pecado y que no se endurezcan por no obedecer la palabra que oyeron y por no creer a la palabra que oyeron. ¿Cuántos estamos endurecidos? Hay dureza en el corazón. ¿Hay pecado? ¿Hay incredulidad? ¿Qué es incredulidad? Acuérdense, los discípulos estaban endurecidos, oyendo a Cristo mismo, y había incredulidad y dureza y desobediencia. Ahora nosotros podemos tachar mucho. Sí, todos. Si uno le pregunta a 1000 personas si son perfectas, ¿qué van a decir? Tal vez solo uno no diría, pero todos dicen: no soy perfecto. Tal vez a la hora de la hora actúan como que no se equivocan, pero nadie en su mente correcta dice: ser humano es cometer errores. El ser humano falla. Y nos hemos acostumbrado a que nosotros fallamos. Nos acostumbramos a que hay problemas en nuestras vidas. Hay dureza, hay incredulidad, hay desobediencia. Pero para entender cuán serio es esto que está sucediendo, porque Marcos se está dedicando mucho tiempo a hablar de cómo ellos no creían y no creían. Casi que todo el libro, un enfoque es cómo sus discípulos no creían, estaban endurecidos. Y que es algo serio, pero ¿por qué es serio? ¿Por qué es serio? Una de las preguntas más difíciles, y tal vez todos lo han pensado, es: tan lindo que es Jesús, ¿verdad? Tan tierno. Uno se lo imagina un Dios lleno de misericordia, pero el Dios del Antiguo Testamento
Es un Dios terrible. Es un Dios, uno podría decir, malo. Había uno de los, en el tiempo cuando empezó la iglesia cristiana, antes de llamarse cristianos, a ellos antes les decían los del camino, no tenían el título de cristiano. Eso fue hasta como en el año 107 por ahí, en Antioquía, les comenzaron a llamar cristianos. Pero antes de eso eran los del camino. Pero ellos tenían cartas de Pablo, de Pedro, donde ellos ya las consideraban escrituras, las consideraban muy importantes, pero a nadie se le había ocurrido ponerlas todas juntas y decir, aquí está una Biblia. Entonces había un hombre que se llamaba Marción. Él se le ocurrió y puso bastantes de las epístolas, pero él no quería poner los libros del Antiguo Testamento. Él no podía creer que el Dios del Antiguo Testamento era el mismo Dios que Jesús había revelado, y no lo podía poner en el canon que él estaba tratando de hacer. Y así hay muchos hoy, muchos marcianos, ¿verdad?, que no pueden justificar y se inventan razones, que el Antiguo Testamento ya no. Unos hasta han dicho que el lado oscuro de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos decir que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo si no cambia? Porque son preguntas válidas. Isaías, cuando subió a la presencia de Dios, había unos querubines y dice que los querubines tenían 6 alas. El Señor creó a estos querubines con 6 alas. El Señor no crea, no son como las bestias de Apocalipsis, ¿verdad?, que representan algo. Estos querubines existen y tienen esta forma. Y el Señor les creó alas solo para que se cubran los ojos. Solo para eso. Bueno, no sé si solo para eso, pero su uso principal es cubrirse los ojos delante de la presencia de Dios, porque es un Dios santo. En la Biblia, los judíos, nosotros hoy cuando escribimos algo y algo es importante, si usted le deja una nota a su hijo, que no se te olvide sacar esto, y le ponen renglones. O si tienen un resaltador amarillo, a lo importante le ponemos bold, ¿verdad?, que la letra sea negrita o subrayada. En la Biblia, en el tiempo de los judíos, tenían cosas similares que no pasaron el tiempo, pero había un método que era repetición. Por eso cuando Jesús dice algo importante, decía, de cierto os digo. Eso es, en el original era amén, amén, y decía, amén es cierto. Y hay un atributo de Dios que en la Biblia es mencionado 3 veces. ¿Cuál es, hermanos? Santo, santo, santo. 3 veces. Eso no era porque así decían. Ahí que quería que quedara claro que Dios es santo, santo, santo. No hay no dice que es misericordioso, 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 aunque lo es. Pero para describir su santidad dice que es un Dios santo, santo, santo. Y cuando Isaías se presentó delante de Dios, imagínense, el temor, dijo, ay de mí. Pero ahí estaba Dios listo para con misericordia. Le puso el carbón en los labios, en el lugar más sensible, uno de los lugares más sensibles, para purificarlo. Le dijo que sus pecados han sido perdonados.
¿Cuántos quisieran oír eso de Dios mismo? Que hoy les dijera: todo pensamiento, todo lo que tú has hecho, hasta esas cosas oscuras que has pensado, que dices, ¿cómo puedo pensar eso? Perdonado. ¿O qué nos daríamos por oírlo de Dios mismo? Qué condenación, qué culpabilidad. El Señor te ha perdonado. Pero ahí está Isaías, en esa santidad de Dios, y es cuando Dios le dice que vaya y hable de tal manera que viendo no vean y oyendo no oigan. Pero estamos hablando de este Dios santo. Y hermanos, créanme, por muchos años yo he batallado con eso, donde hay muchas razones que uno dice: no, es que el Dios del Antiguo Testamento tenía razones por las que hizo esto. Pero luego estaba leyendo algo que me impactó. Que el Dios del Antiguo Testamento es más lleno de gracia y de misericordia que el Dios del Nuevo Testamento. ¿Me oyeron bien? Cuando dije, no, volví a leer eso porque pensé que lo había dado vuelta a los testamentos. Y explica, en el Antiguo Testamento, si uno cometía adulterio era la muerte. Está en la ley. La homosexualidad, muerte. No solo era por el asesinato. Si uno iba a pedir fortuna de adivinación, digno de muerte. ¿Cómo es eso misericordia? Luego están los casos como Usa, que van moviendo el arca y en una reacción toca el arca y muere. ¿Cómo es eso? En el caso de Usa, desde chiquito él es enseñado que no puede tocar el arca. Él era de los cohabitas y su propósito era transportar el tabernáculo, el arca, y desde chiquitos a ellos se les enseña no tocar el arca. Pero si vamos al mero principio, ¿cuál era Dios que dijo en Génesis? El alma que pecare morirá. Ese era el Dios que creó el universo. El alma que pecare morirá. Entonces vino Adán y pecó. Y Dios dio misericordia. ¿Y por qué nosotros no preguntamos por qué el Dios que dijo que el alma que pecare morirá, por qué permitía día tras día que el pueblo se rebelara y no hacía nada? Un ejemplo, un maestro le dijo a sus estudiantes al principio del año, le dijo: cada papel que tienen que entregar se entrega el último día del mes. Si no, tienen una F. Vino el primer mes. A fin de mes, unos no tenían el papel listo, pero le rogaron, le dijeron: por favor, una oportunidad. Y les dio una oportunidad, les dio un día más. Llegó el próximo fin de mes y otra vez, unos pocos más que la última vez, no llevaron el papel y le rogaron otra vez y otra vez les dio la oportunidad. Ya por el cuarto mes eran más. Pero el último día
les dijo no. Si hoy no lo trajeron, tienen una F. ¿Y qué fue lo que gritó uno? Esto no es justo. ¿Es justo? Es justo. Por eso nosotros debemos de ver a la santidad de Dios y su grandeza y nunca pedir justicia. Porque si pedimos justicia, ¿qué es justo? El alma que pecare morirá. Eso es justo. Y hoy nosotros, cuando vemos que el Señor actúa como en Lucas habla de la torre que se cayó, y le preguntaron a Jesús, ¿qué hicieron estos? Y Él les dice, no pregunten eso, arrepiéntanse ustedes. Eso es justo. Ustedes tienen misericordia que no les sucede lo mismo. Arrepiéntanse. Pero nosotros tendemos a ver la misericordia de Dios tanto que cuando no hay misericordia decimos, oh, ¿por qué Dios no hizo misericordia? Qué injusto, qué malo. Cuando el propósito de la misericordia de Dios es que nos arrepintamos. No para decir como Dios no va a hacer nada. Como Dios perdona. Un hombre contó que él una vez vio que alguien le hizo así al Señor: si estás ahí, mándame un trueno. Él no quería ni ver, dice. Sentía. Pero amaneció muerto. Y uno puede decir, como Usa, como lo que sucedió en el caso de Usa, es un Dios santo. Es justo. Pero cuando vemos que hay misericordia, pero sin arrepentimiento, estamos jugando. Porque es un Dios santo. Él no va a ser burlado. Y mientras hay misericordia, es para aferrarnos a ella, no para decir después. Porque eso sí, existe la ira de Dios. ¿Cómo puede ser un Dios santo sin ira? Sin demandar justicia por su santidad. Entonces no es santo. Por eso murieron los hijos de Aarón. Porque Él los consagró y dijo, en algo yo no voy a ser burlado, y es en el honor y mi santidad. Y les metió eso por todos lados. Santidad a Jehová, que tenían que ser santos, santos, tenían que ser santos, separados. Uno podría decir, pero solo estaban inmaduros. Un ministro dice que él por muchos años, toda su vida, mucha gente le preguntaba por qué Dios no hace algo con este pecador. Cuando ven crímenes feos, de torturas, de cosas feas. Y si, ¿por qué Dios no hace eso? Y solo una vez, un joven le preguntó y le dijo, ¿por qué Dios no me consume a mí? Esa pregunta es interesante. Es muy fácil decir, ¿por qué el Señor permite todo eso? Pero cuando tú has fallado, ¿por qué no dices, tal vez has mentido? Tal vez has robado, tal vez has hecho otras cosas. ¿Por qué no dices, por qué Dios no me consume hoy? Muchos pueden justificar su santidad, ¿verdad? Si uno ve un crimen muy feo, uno puede decir, ese merece la muerte. Uno justificaría, hasta uno le aplaude si hay les llaman vigilantes, ¿verdad? Si llega un vigilante y limpia ahí la basura. Obviamente eso no estamos de acuerdo, pero el corazón del ser humano, cuando hay justicia así, si alguien cometió un crimen y saliendo del crimen le pasa un carro encima, uno dice, oh, pues nadie debería llorar por él. Porque nuestra santidad, con la santidad de ese perverso,
Es una distancia pequeña, pero suficiente para que nosotros digamos, eso sí, eso sí. Ahora piensa en el pecado más pequeño que tú puedas pensar. Y la santidad de Dios. La traición a Dios y su santidad. Y por eso es que la ira de Dios está contra el pecado. Ahora regresemos a Marcos, o todavía están en Marcos, hermanos. Pero en Marcos 7, los discípulos, los fariseos le preguntan a Jesús y le dicen, ¿por qué no se lavan las manos? Y eso lleva a Jesús a contestarles en el versículo 14. Del capítulo 7 dice: y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que lo de fuera que entre en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, hurtos, y hay una lista. Y hay una lista de pecados que si los comparamos a la santidad de Dios, el alma que pecare, porque nosotros ya venimos pensando en un Jesús que tolera todas las cosas. Un Jesús que dice, te perdono, no hay problema. Pero si lo ponemos a la luz a quién es Dios, que el alma que pecare morirá, aquí está hablando de un corazón que debe morir. Para avanzar un poquito más, Jesús no quería traer más culpabilidad a estos, que lo que querían era la misericordia de Dios para seguir pecando, para que viendo no quieren ver, oyendo no quieren oír. Y los discípulos mismos estaban endurecidos. Porque luego viene, Jesús fue a Tiro y Sidón. Ahorita vamos a ver ahí rapidito. Él fue ahí y les va a dar de comer, son los gentiles. Cuando le dio a los 4,000 no era con los gentiles, pero ahí llegó a Tiro y Sidón, ahí vivían los gentiles. Ahí les dio de comer a los 5,000 y los discípulos otra vez. Acababa de multiplicar la comida y otra vez están diciendo, pero ¿y de dónde vamos a sacar comida? Acaba de hacer un milagro. Uno piensa, ¿por qué estos discípulos no dijeron, ¿para qué llevamos pan? Si aquí va la panadería con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se preocuparon que no había cómo darles de comer? Y les mencioné que habían 3 milagros aquí registrados en esto. El sordo. El Señor escupe y le pone los dedos y es sanado. Son los únicos 2 milagros donde el Señor le escupe a la persona. Hay otro donde escupe a la tierra, pero en estos 2 milagros el Señor le escupe.
Qué interesante que hablando de que no ver, no oír y corazón endurecido, en esos 3 milagros el Señor escupe. Toda la Biblia, cada vez que escupen es una maldición, es malo. Pues aún hoy, ¿verdad? ¿Quién quiere que le escupan en la cara? Como el Señor diciendo, yo no apruebo de la sordera, ni de los ciegos. El Señor los sana. No vamos a entrar ahí, pero hay un milagro aquí, el de la mujer sirofenisa, que viene después de que Él les dijo, este es el corazón duro. Imagínense, yo no sé si era Pedro, pero si en realidad fue Pedro el que estaba dando estos sermones, qué coincidencia que después de que les dice que del corazón sale todo, habla de la mujer sirofenisa. ¿Quién era esta mujer? Era una mujer, la palabra que usa ahí es helenis. No era griega, pero tenía cultura griega. Eso habla de un tipo de persona en ese tiempo que tenían, que eran de clase mayor, porque tenían los fondos para educarse en el griego, entender las culturas griegas, se movían como los griegos. Pero no era de Grecia. Además, es una mujer que actuaba sola. En ese tiempo, una mujer que andaba sola, hablaba de una mujer de alto estándar. Siempre, generalmente, eran los hombres los que iban a hacer los negocios y las mujeres los acompañaban. Esta mujer iba sola. Y vemos ahí que ella le rogaba. Una mujer de alto estándar en Tiro, en Sidón, en esa área, rogándole a un judío galileo. Estos de Sidón eran paganos, tenían dioses de todo tipo, oraciones a todos. Pero esta mujer ya había agotado todas las opciones. Tenía una niña enferma en su casa, su hija, atormentada por un demonio, y no tenía más opciones. Jesús le llama, en español dice perrillo correctamente, en inglés dice perro, pero es un perro domesticado, un perro de casa. Y no, parece ofensivo. Y Jesús le dice, no es correcto darle la comida a los hijos, porque Jesús acababa de estar en Judea. Y ahí, antes de llegar ahí, había dicho que no podía hacer mayor milagro porque no creían en Él. Pero Jesús le dice, no es correcto darle la comida de los hijos a los perrillos. Y ella, como no tiene otra opción, pero no solo no tiene otra opción, tiene un corazón que entiende quién es Él, porque le dijo Señor. Le dijo Señor. Y le dice sí. Y sigue con la misma analogía de Él. Pero los perrillos comen las migajas, no los desperdicios. Si sus hijos eran como los míos, las migajas que están abajo es bastante. Y no caen al final, caen mientras comen. Esta mujer entendía y le decía, sí, pero me puedes dar ahorita algo. No tengo que esperar. Ella no le cambió la mente al Señor. El Señor no le está diciendo, no, vete. El Señor le puso un examen a ella. Y ella pasó el examen. Ella le dijo, hijo de David.
Y aquí en estos versículos es donde los discípulos están endurecidos y ven a esta mujer gentil y la están echando. Dicen, nos está gritando, Señor, mándala, mándala. ¿Cómo molesta? Oh, pero esta mujer era la que tenía el corazón no endurecido. Ya no confiaba en nada. Creía. Su niña estaba tan enferma que ni podía ir con ella, pero ella creía que Él lo podía hacer. Pongámonos de pie. Y no pensemos que la incredulidad y la dureza del corazón que es parte del camino, que es el proceso. Vimos en Hebreos que por eso el Señor dijo, no entrarán a mi reposo. No me obedecen. Oyen, pero no me oyen. No quieren oír, no quieren creer y desobedecen. Y en muchos casos pecan. Pecado. El clamor del Señor en mi corazón, el clamor que yo tengo, es que el Señor sí nos habla. Nadie se va a poder parar enfrente del Señor algún día y decir, Señor, pero es que yo nunca oí. Yo no sabía. Es que yo no sabía que así era. Ahí mismo en Hebreos dice que por sus palabras serán juzgados. Serán juzgados por sus palabras, lo que han dicho. Lo que sucede es que hay desobediencia y hay incredulidad. En vez de arrepentirnos y ver, Señor, yo te he fallado y me arrepiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Solo decir, Señor, perdón otra vez y vamos, sigamos. Como el Señor, no va a hacer nada. El Señor no, Él perdona. Si llega a hacer algo, yo le voy a reclamar que qué injusto, ¿por qué? Es la mentalidad de nosotros hoy. Cuando vemos su misericordia, eso es lo que Él debería de hacer. Pero cuando vemos su justicia, decimos que injusto es el Señor. Y hoy hay, cada uno de nosotros ha oído y sabe. Y el Señor está tocando el corazón y diciendo, ¿vas a obedecer? ¿Vas a creer? ¿Qué es creer? ¿Qué es suavizar nuestro corazón? En la historia de Josías habla que cuando encontraron la ley, dice, aquí habla la profecía contra Josías o a favor de Josías. Dice, mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová. Esto es segunda de Crónicas 34, versículo 26. Dice, mas al rey de Judá
que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí, yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Eso es lo que el Señor quiere de nuestros corazones hoy. Si oyeres hoy su voz, hoy. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? No peques más. A los discípulos todavía están endurecidos, no pueden ver, no pueden creer, no quieren creer. Ahora, ¿cuál es la palabra del Señor? Cada quien tiene. ¿Qué te está hablando el Señor? ¿Qué te está tocando? Tal vez tú dices, sí, pero es que el Señor no puede ser tan así. El Señor entiende que no soy perfecto. El Señor entiende que solo estas cositas. Y no hay un lloro en la presencia del Señor, arrepintiéndonos: Señor, sálvame de esto. No rasgamos. ¿Cuál es nuestro arrepentimiento? Ups, ese es nuestro arrepentimiento. Ups. O hay una desesperación en la presencia del Señor, diciendo: Señor, perdóname. Señor, suaviza mi corazón. Eso es ablandar el corazón. El arrepentimiento no es fácil. No es algo que solo por ver, ay, sí, eso sí, la Biblia dice que es pecado y me di cuenta, perdón, Señor. Viene con dolor. Dice: te humillaste delante de mí. ¿Cuánto nos estamos humillando delante del Señor? Humillando delante del Señor, diciendo: Señor, perdóname. Que cuando vemos que el Señor es un Dios santo, donde no puede tolerar nada en contra de su santidad, temor deberíamos de temer al pecado, temor. ¿En qué momento me consume? Y que con toda la gracia que el Señor Jesús nos ha dado, que no pensemos, tomemos a la ligera su misericordia. Que no tomemos a la ligera su paciencia. Cuando la pregunta debe ser: Señor, ¿por qué no me has consumido? ¿Por qué a mí me has permitido otro día? Oremos. Señor, que podamos encontrar el arrepentimiento a unos corazones duros que tenemos. Señor, que hemos oído, pero no hacemos. Hemos visto, Señor, pero no creemos. Señor, nos has hablado, pero no obedecemos, Señor. Señor, que el temor que entró en Isaías, en Habacuc, en Job, Señor, cuando tú te presentaste delante de ellos, que ese mismo temor, Señor, pueda entrar en nuestros corazones esta tarde.
y que podamos decir: ay de mí, Señor, ¿por qué no me has consumido a mí? Y que podamos humillarnos, Señor, en nuestro corazón, que tú puedas mover nuestro corazón a humillarnos, a llorar en tu presencia, Señor, por la inmundicia, y que podamos, Señor, vivir con temor y temblor, agradecidos y amando la gracia que nos has dado a través de tu Hijo, y que tú puedes perdonarnos por tu misericordia tan grande y restaurarnos al plan que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú hablas. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, tan pequeños. No hay nada aquí, Señor, que podamos decir que merecemos tu misericordia. Tan pequeños, Señor. Pero nos abandonamos en tu mano de misericordia, Señor, no para abusar de tu gracia y de tu misericordia, Señor, sino para arrepentirnos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Santo es el Señor y su nombre fuerte es. Rey del cielo, más a la tierra descendió. Los ángeles lo alaban, la tierra también lo hará. Santo es el Señor y su nombre